Mi nombre es Ana Sofía Mendoza, y durante los últimos 8 años he trabajado como agregada cultural en la Embajada de México en Francia, especializada en relaciones internacionales y desarrollo de políticas culturales. Para mi suegra, doña Mercedes Villanueva de Salinas, soy simplemente la hija de campesinos que tuvo la suerte de atrapar a su hijo brillante durante sus estudios universitarios en el extranjero. Lo que doña Mercedes no sabe es que mis humildes padres campesinos son en realidad el doctor Eduardo Mendoza, ex embajador de México ante la UNESCO, y la doctora Carmen Flores de Mendoza, exdirectora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi supuesta crianza simple en el campo transcurrió en residencias diplomáticas en París, Londres y Washington, D.C., donde aprendí 5 idiomas y me gradué de la École Normale Supérieure antes de obtener mi maestría en Relaciones Internacionales de Oxford. Ana Sofía, ¿podrías ayudar en la cocina?, me preguntó doña Mercedes mientras revisaba obsesivamente los arreglos florales de su comedor el viernes por la tarde. Su casa en Las Lomas era un museo de ostentación, candelabros de cristal Baccarat, mobiliario Luis XVI auténtico, y pinturas coloniales que probablemente valían más que mi salario anual oficial. Por supuesto, doña Mercedes, respondí en el tono deferente que había perfeccionado durante los 3 años de mi matrimonio con su hijo Alejandro. Es que mañana viene gente muy importante a cenar. El embajador de Francia, el director del Banco Interamericano, la esposa del secretario de Economía. No puedo tener errores. Alejandro, mi esposo, estaba en su estudio revisando documentos legales para su firma de abogados corporativos. Era un hombre brillante y exitoso, pero completamente ciego a las dinámicas de poder que su madre ejercía en nuestra relación. ¿Ana Sofía va a acompañarnos en la cena?, había preguntado Alejandro esa mañana mientras desayunábamos. Bueno, mijo, ya sabes cómo son estas cenas. Son muy formales, con conversaciones sobre política internacional y finanzas. Ana Sofía podría sentirse fuera de lugar. Yo había continuado bebiendo mi café mientras escuchaba a mi suegra describir sutilmente por qué una mujer de mis orígenes humildes no sería apropiada para su mesa de invitados distinguidos. Además, había continuado doña Mercedes, necesito que alguien supervise a la servidumbre. Tú sabes cómo son estos eventos importantes. La ironía era exquisita. La semana anterior había estado cenando con el ministro de Cultura francés en el Palacio del Elíseo, discutiendo los detalles finales de un intercambio cultural multimillonario entre México y Francia. Pero para doña Mercedes, yo era simplemente la nuera que había tenido la educación suficiente para comportarse decentemente pero no la clase social para mezclarse con su círculo. Ana Sofía, ¿me ayudas con el menú?, me preguntó mientras extendía sobre la mesa del comedor formal una serie de tarjetas escritas a mano en francés. Leí las tarjetas sin esfuerzo. Entré. Escargots de Bourgogne avec beurre d'ailet persil. Plat principal. Cacao vin accompagne de légumes de saison. Dessert. Tarte tatin aux pommes caramélisées. Se ve muy elegante, comenté, sin mencionar que reconocía el menú como una reproducción exacta de la cena que había organizado en la residencia del embajador mexicano en París el mes anterior. ¿Entiendes lo que dice?, me preguntó con cierta sorpresa. Un poco. Estudié francés en la universidad. Ah, sí. Alejandro me dijo que habías estudiado algo relacionado con idiomas. Mi título en Relaciones Internacionales de Oxford, con especialización en política cultural europea, había sido reducido a algo relacionado con idiomas. Era típico de la manera en que doña Mercedes procesaba información que no encajaba en sus prejuicios preestablecidos. El sábado por la tarde llegué temprano para ayudar con los preparativos. Doña Mercedes había contratado a un chef francés y personal adicional de servicio, pero insistía en supervisar personalmente cada detalle. Ana Sofía, necesito que te quedes en la cocina para coordinar con el personal, me instruyó mientras se dirigía a su habitación para cambiarse para la cena. Y por favor, asegúrate de que no se acerquen a los invitados a menos que sea necesario. No quiere que salga a saludar cuando lleguen los invitados. Mejor no, querida. Estos son contactos muy importantes para la carrera de Alejandro. No podemos arriesgarnos a malentendidos. Los primeros invitados llegaron a las 8 en punto. Desde la cocina, pude escuchar las conversaciones en el salón mientras preparaba las bandejas de aperitivos. Reconocí inmediatamente la voz del embajador francés, Jean-Pierre Dubois,
con quien había trabajado directamente en múltiples proyectos durante mi tiempo en París. Mercedes, tu casa es espléndida como siempre, escuché que decía el embajador en su francés impecable. Merci beaucoup, Excellence. Es un honor tenerlo en nuestro hogar. Durante la siguiente hora, serví aperitivos discretamente mientras escuchaba conversaciones sobre política europea, tratados comerciales y desarrollo cultural internacional. Era fascinante escuchar estas discusiones desde la perspectiva de personal de servicio en lugar de como participante igual. ¿Y su nuera?, preguntó la esposa del director del Banco Interamericano durante un momento de tranquilidad. Alejandro mencionó que está casado. Ah, sí, Ana Sofía, respondió doña Mercedes con esa voz que usaba cuando discutía temas ligeramente incómodos. Es una chica muy dulce, pero viene de orígenes muy humildes. Sus padres son campesinos del interior. ¿Campesinos?, preguntó el embajador francés con interés genuino. Sí, gente trabajadora pero simple. No el tipo de personas con las que normalmente nos asociamos, pero Alejandro la conoció en la universidad y bueno, el amor es ciego, ¿no? Las risas educadas que siguieron me hicieron apretar los puños, pero mantuve mi compostura profesional. Después de años en el servicio diplomático, había aprendido a controlar perfectamente mis reacciones emocionales. Es admirable cuando los jóvenes de orígenes humildes logran educarse, añadió la esposa del secretario de Economía. Estudió algo útil. Idiomas, creo. Nada muy sofisticado, pero suficiente para conseguir algún trabajo de oficina. Mi trabajo de oficina incluía ser la principal asesora de la Embajada Mexicana para proyectos culturales con presupuestos que superaban los 50 millones de pesos anuales, pero decidí no corregir la caracterización. ¿Dónde está ahora?, preguntó el embajador. Me gustaría conocerla. Oh, está ayudando en la cocina. No quise imponerla en una conversación tan sofisticada. Ustedes saben cómo es, cuando no se tiene experiencia en estos círculos, es mejor observar antes de participar. En ese momento, mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de mi asistente en la embajada. Ana Sofía, el ministro francés confirma asistencia para el evento del martes. ¿Necesitas que ajustemos el protocolo? Respondí rápidamente, perfecto. Mantén el protocolo estándar. Llegaré temprano para revisar los detalles finales. Ana Sofía, me llamó doña Mercedes desde el comedor. ¿Puedes traer más vino para el embajador? Inmediatamente, señora. Cuando entré al comedor con la botella de Bordeaux, el embajador Dubois me miró más cuidadosamente de lo que había hecho durante mis visitas anteriores con las bandejas. Disculpe, me dijo en francés, ¿nous sommes déjà rencontrés? Potrebaís me dit quelque chose. No creo, Excellence, respondí en francés perfecto. Sería difícil de olvidar un encuentro con alguien de su distinción. El embajador frunció el ceño ligeramente, claramente tratando de ubicar donde me había visto antes. Doña Mercedes parecía sorprendida de escucharme hablar francés con fluidez nativa. Ana Sofía, no sabía que hablaras francés tan bien, comentó con una mezcla de sorpresa y ligera irritación. Estudié varios idiomas en la universidad, respondí modestamente. ¿Cuántos idiomas habla?, preguntó la esposa del director del banco. Español, francés, inglés, italiano, y algo de alemán. El silencio que siguió fue palpable. Doña Mercedes parecía estar procesando información que no encajaba con su narrativa establecida sobre mis orígenes humildes. Eso es, bastante impresionante para alguien de sus circunstancias, comentó finalmente. La Universidad Pública Mexicana ofrece excelentes programas de idiomas, respondí diplomáticamente. Durante el resto de la cena, noté que el embajador me observaba cada vez que entraba al comedor. Sus ojos mostraban reconocimiento creciente, pero no podía ubicar exactamente el contexto. Después del postre, mientras servía café, el embajador finalmente me abordó directamente. Mademoiselle, ¿está segura de que no nos hemos encontrado en círculos diplomáticos? Su rostro me resulta muy familiar. No puedo recordar haber asistido a eventos diplomáticos, Excellence. Técnicamente no era mentira. Como participante oficial, no había asistido en el sentido de ser invitada. Había trabajado organizando y coordinando esos eventos. Qué curioso, murmuró. Tengo muy buena memoria para las caras. El lunes por la mañana,
Estaba en mi oficina en la embajada revisando los preparativos finales para el evento cultural del martes cuando recibí una llamada inesperada. Ana Sofía, habla Jean-Pierre Dubois. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, Excellence. ¿En qué puedo ayudarlo? Acabo de darme cuenta de algo. ¿Estuviste en la cena de Mercedes Villanueva el sábado pasado? Sí, Excellence. Soy su nuera. Bon Dieu. Eres la Ana Sofía Mendoza que ha estado coordinando nuestros proyectos culturales. Así es, Excellence. Y Mercedes te presentó como hija de campesinos. Doña Mercedes tiene sus propias percepciones sobre mis antecedentes familiares. Ana Sofía, ella sabe quiénes son realmente tus padres. No hemos discutido los detalles específicos de la carrera de mis padres. Hubo una pausa larga antes de que el embajador continuara. ¿Te das cuenta de que pasé la cena entera escuchándola describir a la hija de Eduardo Mendoza como una campesina sin educación? La situación tiene sus ironías, Excellence. ¿Por qué no dijiste nada? No era el momento ni el lugar apropiado para corregir malentendidos familiares. Ana Sofía, ¿estarías dispuesta a aclarar esta situación? ¿Qué tiene en mente, Excellence? El evento cultural del martes. ¿Qué te parecería si invitáramos a Mercedes y Alejandro como invitados especiales? Sería interesante. Perfecto. Y por supuesto, tus padres estarán ahí como invitados de honor, ¿correcto? Sí, Excellence. Mis padres llegan esta noche desde París. Excelente. Esto va a ser muy educativo. El martes por la tarde, el evento cultural en la embajada francesa estaba en pleno desarrollo. Como coordinadora principal, estaba supervisando cada aspecto del programa mientras recibía a más de 200 invitados distinguidos, incluyendo ministros, embajadores, directores de museos internacionales, y figuras prominentes del mundo cultural mexicano y francés. Ana Sofía, todo está perfecto, me comentó el embajador Dubois mientras revisábamos la lista final de invitados. ¿Ya llegaron tus padres? Sí, Excellence. Están en el salón principal hablando con el ministro de Cultura. ¿Y Mercedes y Alejandro? Acaban de llegar. Están en el área de recepción. Pude ver a doña Mercedes desde el balcón del segundo piso, claramente impresionada por la elegancia del evento y la calidad de los invitados. Alejandro parecía confundido sobre por qué habían sido invitados a un evento cultural tan prestigioso. Excellence, se acercó mi asistente, el doctor Mendoza y la doctora Flores están listos para su presentación. Perfecto. Ana Sofía, ¿te parece bien si los presento oficialmente ahora? Cuando usted guste, Excellence. El embajador subió al pequeño podium instalado en el centro del salón principal. Distinguidos invitados, comenzó en español, es mi honor presentar a los invitados especiales de esta noche, el doctor Eduardo Mendoza, ex embajador de México ante la UNESCO y actual consejero cultural internacional, y la doctora Carmen Flores de Mendoza, exdirectora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los aplausos llenaron el salón mientras mis padres subían al podium. Desde mi posición elevada, pude ver claramente el rostro de doña Mercedes. Su expresión pasó de confusión a shock total cuando reconoció los nombres. El doctor Mendoza y la doctora Flores, continuó el embajador, han sido instrumentales en el desarrollo de relaciones culturales entre México y Europa durante las últimas 3 décadas. Esta noche celebramos no solo su contribución al mundo diplomático, sino también el excepcional trabajo de su hija. Doña Mercedes se giró hacia Alejandro, quien parecía igualmente confundido. También quiero reconocer a la agregada cultural Ana Sofía Mendoza, quien ha coordinado magistralmente este evento y quien ha sido la arquitecta de los programas de intercambio cultural más exitosos entre México y Francia en la última década. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Bajé del balcón y caminé hacia el podium, donde mis padres me esperaban con sonrisas orgullosas. Ana Sofía, dijo mi padre tomando el micrófono, ha demostrado que la excelencia diplomática es un legado que se cultiva con educación, dedicación y servicio. Carmen y yo estamos inmensamente orgullosos de su trabajo. Cuando el evento oficial terminó, me acerqué a doña Mercedes y Alejandro, quien aún parecía estar procesando la información. Ana Sofía, dijo Alejandro,
¿Por qué nunca me dijiste que tus padres eran embajadores? Me preguntaste sobre mis padres el día que nos conocimos. Te dije que mi padre trabajaba para el gobierno y mi madre era profesora. Técnicamente, ambas cosas eran ciertas. Pero diplomáticos, embajadores, eso es completamente diferente. ¿Diferente de qué, Alejandro? Doña Mercedes finalmente encontró su voz. Ana Sofía, yo, no sabía, nunca dijiste. Doña Mercedes, usted nunca preguntó. Desde el primer día que nos conocimos, decidió quiénes eran mis padres basándose en mis modales y mi apariencia. Cuando mencionaba que habían trabajado en el extranjero, usted asumía que se refería a trabajo agrícola estacional. Pero podrías haber corregido mis malentendidos. ¿Cuándo? Durante las cenas familiares, cuando explicaba a otros miembros de la familia por qué yo no entendería las conversaciones sobre política internacional. O durante las reuniones sociales cuando les decía a sus amigas que yo era demasiado simple para apreciar el arte o la cultura. Mi padre se acercó al grupo, extendiendo la mano hacia doña Mercedes. Señora Villanueva, es un placer conocerla finalmente. Ana Sofía nos ha contado mucho sobre usted. Doctor Mendoza, yo, no sabía. Por favor, llámeme Eduardo. Después de todo, somos familia. Ana Sofía les contó sobre cómo la ha estado tratando durante 3 años. Sí, nos mantuvo informados. Pero también nos pidió que respetáramos su decisión de manejar la situación como considerara apropiado. Alejandro me miró con una expresión que nunca había visto antes. Ana Sofía, ¿por qué aguantaste todo esto? ¿Por qué no me dijiste? Porque necesitaba que tu madre llegara a sus propias conclusiones sobre quién soy, basándose en mis acciones y carácter, no en el estatus de mis padres. ¿Y ahora? Ahora sabe que durante 3 años ha estado condescendiendo a alguien que probablemente tiene más experiencia en círculos diplomáticos que ella, que habla más idiomas que la mayoría de sus invitados, y que coordina eventos culturales de mayor escala que sus cenas semanales. Doña Mercedes se excusó y se dirigió hacia el bar, claramente necesitando tiempo para procesar todo. Ana Sofía, me dijo mi madre acercándose al grupo, el embajador Dubois quiere hablar contigo sobre el proyecto de intercambio con Italia. Voy enseguida, mamá. Alejandro me detuvo antes de que pudiera alejarme. Ana Sofía, ¿me amas por quien soy o por mi familia? Te amo por quien eres cuando nadie más está mirando. Cuando eres amable con camareros, cuando ayudas a ancianos en el metro, cuando te quedas despierto toda la noche preparando casos pro bono para familias que no pueden pagar abogados. ¿Y mi madre? Tu madre es quien eligió ver solo las superficies. Esperó 3 años para descubrir que las apariencias pueden engañar. 6 meses después, las dinámicas familiares habían cambiado completamente. Doña Mercedes había comenzado a incluirme genuinamente en conversaciones, pidiendo mi opinión sobre temas internacionales y presentándome apropiadamente a sus contactos sociales. Ana Sofía, me dijo durante una cena familiar, ¿podrías ayudarme a organizar una recaudación de fondos para el museo? Necesito contactos culturales internacionales. Por supuesto, doña Mercedes. Tengo varios contactos que podrían estar interesados. ¿Y crees que tus padres podrían acompañarnos? El doctor Mendoza sería perfecto como orador principal. Les preguntaré. La ironía final llegó cuando doña Mercedes comenzó a presumir sobre su nuera diplomática en sus círculos sociales, usando exactamente la misma información que había estado disponible durante años pero que había elegido ignorar. Mi nuera coordinó el intercambio cultural más exitoso entre México y Francia en una década, escuché que le decía a una amiga durante una reunión benéfica. La misma nuera que decías que venía de campesinos, preguntó la amiga con curiosidad obvia. Bueno, resulta que malentendí algunos detalles sobre su familia. Alejandro y yo seguimos casados, pero con una comprensión mucho más clara de las dinámicas familiares y la importancia de las comunicaciones directas. Mis padres visitaban regularmente, y doña Mercedes había desarrollado una relación genuinamente respetuosa con ellos. La lección más importante no fue sobre orgullo o venganza, sino sobre la importancia de ver a las personas por quienes realmente son en lugar de quienes creemos que deberían ser basándose en nuestros prejuicios. Y a veces, la mejor educación viene no de corregir inmediatamente las percepciones erróneas,
sino de permitir que las personas descubran por sí mismas cuán equivocadas pueden estar sus suposiciones. Porque al final, la clase real se demuestra a través del carácter, no del pedigrí. Y el respeto genuino se gana a través de las acciones, no de los títulos.